hablamos de las dudas que tengas, ¿te parece? Sí, señora, perfecto. Listo. Bueno, entonces este es nuestro segundo encuentro. En este segundo encuentro vamos a hablar de la fase 4 y de la fase 5 del curso, porque pues como solo son 3 encuentros, pues este encuentro se enfocaría en esas 2 actividades. Bueno, la unidad número 2 nos habla de, nos propone una serie de textos alrededor de experiencias de ciudadanías comunicativas. Entonces, el primer texto es un texto que habla de una experiencia de ciudadanías comunicativas en una vereda del corregimiento de San Cristóbal en Medellín, en Antioquia, y pues digamos que como esta experiencia ciudadana empezó a generar una serie de acciones para poder de alguna manera recuperar el espacio público, darle una significación diferente a ciertos lugares que habían sido históricamente o tienen directa relación o simbólicamente están relacionados con conflicto, con violencia, ¿no? Entonces, lo que nos cuenta este texto de Tamayo y Navarro es cómo en esta vereda, la loma del corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, se han empleado acciones de ciudadanías comunicativas para resignificar el territorio y reconstruir la memoria colectiva, ¿no? Entonces, se habla de cómo la comunidad, la ciudadanía empezó a desarrollar murales, esculturas, altares y otra serie de expresiones colectivas para transformar el significado de los espacios públicos marcados históricamente por la violencia. También se habla en el texto del Laboratorio de Comunicación, Memoria y Territorio, que se construyó con el objetivo de capacitar a la comunidad en habilidades comunicativas que les permitieran crear y difundir narrativas propias, diferenciándose de las historias oficiales que de alguna manera tienden a estigmatizar este territorio. El impacto que ha tenido esta acción es que de alguna manera lo que se ha generado es que se enfrentan las narrativas hegemónicas en relación con el territorio. Entonces se producen narrativas alternativas para cambiar esa mirada que desde la comunicación hegemónica se ha construido alrededor de ese territorio, ¿sí? Entonces allí lo que se ha hecho es incorporar la comunicación transmedia, es decir, desde diferentes formas de comunicación para fortalecer la memoria y ejercer de alguna manera incidencia social. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que tiene este texto? Y estos conceptos van a ser importantes para también la elaboración de la reflexión de la guía que estás construyendo para la entrega de la fase 4. Entonces, está el concepto de ciudadanías comunicativas, que por supuesto ya lo hemos venido elaborando, lo hemos venido conversando, pero pues digamos que nos habla de cómo la ciudadanía de alguna manera involucra la capacidad, el concepto de ciudadanías comunicativas involucra la capacidad de comunidades afectadas, en el caso de este entorno concreto, por la violencia para expresar demandas y construir narrativas colectivas. Estas acciones a menudo que son simbólicas buscan reconstruir la cohesión social y reivindicar los derechos humanos en espacios públicos a través de formas de comunicación no convencionales, ¿no? Entonces es recuperar la importancia de la comunicación en un contexto social para darle un sentido diferente a esas narrativas y construir narrativas nuevas. Nos habla del concepto de memoria colectiva, que según Halbach es el conjunto de recuerdos compartidos por un grupo social que reflejan su identidad y experiencia. Es distinta, el concepto de memoria colectiva es distinto al concepto de historia oficial, que de alguna manera es una narrativa más abstracta y general que es construida de alguna manera para establecer una sola narrativa alrededor de un hecho concreto. La memoria colectiva, pues como su nombre lo indica, está relacionada con la construcción en común, en colectivo, de la narrativa alrededor de un hecho suceso. Es plural,
es dinámica, está en constante pugna con esas narrativas hegemónicas y está en constante construcción dependiendo de los actores que de alguna manera aparezcan allí a aportar a la construcción de esa memoria. En el marco de esta experiencia se habla también de la importancia de la resignificación de los espacios públicos, ¿no? Que es un proceso mediante el cual estas comunidades transforman el significado social y cultural de un lugar que está históricamente marcado por la violencia y el conflicto, convirtiéndolos así en símbolos de resistencia, memoria y esperanza. Entonces se cambia el significado que tiene un espacio de manera negativa a una significación mucho más positiva. Nos habla también de la importancia del territorio y de la apropiación urbana, ¿no? Y entonces allí es importante entender el territorio no solo como un espacio físico, sino como una dimensión simbólica y cultural, pues que es construido en la medida en que sus habitantes lo construyen, le dan significación, ¿no? Entonces, digamos que eso tiene que ver mucho con la apropiación que las personas le dan a un lugar, que las comunidades le dan, en la medida en que estas comunidades pues pueden retomar el control de estos espacios, de alguna manera, a través de unas prácticas simbólicas, pues construyen ese territorio, ¿no? Desafiando, por supuesto, esas dinámicas de poder impuestas por actores externos. Entonces, el territorio no está relacionado únicamente y exclusivamente con un espacio físico, sino que tiene que ver justamente con una construcción social en colectivo. El Laboratorio de Comunicación, Memoria y Territorio, pues lo que nos dice el texto es que este laboratorio permitió que los habitantes de esa vereda pudieran construir narrativas que confrontaran las versiones oficiales, mostrando que la esencia del territorio radica en su cultura y tradiciones, no en la violencia. Y la importancia de la democratización de la esfera pública. Entonces resalta la importancia de cómo estas prácticas colectivas de generación de memoria colectiva, de resignificación de los espacios públicos, de formación en comunicación, de la apropiación del territorio, estas prácticas van a ayudar a democratizar la esfera pública. La esfera pública, entiéndase pues como el espacio donde las y los ciudadanos participamos, la sociedad, ¿no? Y hacer visibles a los grupos afectados en contextos de conflicto y postconflicto. Esos son como los elementos más importantes que recoge este texto llamado Después de la guerra, otra Medellín, ciudadanías comunicativas, apropiación urbana y la significación de espacios públicos en clave de memoria y postconflicto. Ahora vamos a hablar del texto Radios y Ciudadanías, posibles construcciones desde las ciberculturas, de Rengifo 2016. Y por supuesto que aquí va a hablar de la importancia de la radio. La radio es un medio masivo, maravilloso, magnífico, y en esta época de la comunicación digital recobra un papel muy, muy importante, ¿no? Entonces, se habla en este texto del papel de la radio como ese artefacto, como esa herramienta en la que se convierte, en la que de alguna manera se convierte como un espacio transformador para la construcción de nuevas ciudadanías. Entonces la radio se convierte en un canal muy potente para que las comunidades, las personas puedan dar a conocer sus intereses, sus preocupaciones, sus conflictos, sus necesidades, ¿no? Y más desde la Internet, pues digamos que se abre de alguna manera un espacio importante en el que los que normalmente no tenían posibilidad de comunicar lo que les preocupaba, de alguna manera podrían llegar a tener espacios para comunicar. Esto no quiere decir que en el ciberespacio o en esta época de la comunicación digital todo sea maravilloso y esté permitida la participación para todas y todos, porque eso sería romantizar el ciberespacio y obviar que la Internet no es neutral, ¿no? Que la Internet también se entiende como una empresa con unos intereses y que por ello, pues, también va a posibilitar que unos tengan más voz que otros. La radio, digamos que
pues es el medio por excelencia para la participación social. Aquí en este texto se presenta como una herramienta que conecta la palabra y el sonido, potenciando procesos de memoria y de participación social. Entonces, el narrar, el contar, el reconstruir sucesos, situaciones que viven las comunidades, pues por supuesto que nos abre unas posibilidades para construir otras formas de ver la ciudad, otras formas de entender los sucesos que ocurren, narrados desde sus protagonistas, desde la gente del común. Los avances tecnológicos, pues de alguna manera están redefiniendo las relaciones sociales y culturales, ¿sí? Al tiempo que nos van a plantear la necesidad de un enfoque más integral, más holístico, para comprender el ecosistema digital emergente. Y eso tiene que ver justamente con todos los favores, ¿sí? Con todos los beneficios que tiene el entorno digital, pero también con todos los contras o con todas las dificultades que pueda llegar a tener el entorno digital. ¿Por qué? Porque podemos hablar, uno de ellos es el tema de la brecha digital. No todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene la posibilidad de contar con un espacio, con un computador y con una herramienta para poder acceder a Internet. Hoy en día todavía hay personas que no saben qué es tener Internet en su hogar, ¿no? Y eso ya termina siendo pues una limitante. Las ciudadanías conscientes, ¿no? Entonces, este texto nos enfatiza la importancia de la palabra como diálogo y de la radio como un espacio para formar nuevas ciudadanías conscientes y significativas. Entonces, las radios comunitarias, cuando cumplen realmente ese rol de lo comunitario, porque no todas las radios comunitarias se aproximan a la idea de lo comunitario, algunas terminan replicando el modelo masivo de información y entonces se vuelven emisoras comunitarias que solo transmiten reggaetón y vallenato, y ya, de comunitario no tienen sino el nombre. Emisora comunitaria tal, pero realmente de servicio a la comunidad no tienen ninguna acción concreta. Y la idea es que justamente estas radios comunitarias, es decir, que nacen desde las mismas ciudadanías, de las mismas comunidades, pues de alguna manera contribuyan a que la gente esté informada sobre lo que pasa en el contexto, en el barrio, en la vereda, en el municipio, en el lugar donde cada uno y cada una habita, que también pueda proponer espacios de comunicación distintas a una emisora donde ponen música y yo llamo para mandar mensajes, no sé, que también sean espacios de interacción social más allá del ocio y de la diversión. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Entonces, este texto nos trae varios conceptos. Entonces, el primero es el tema del artefacto cultural. Entonces, se hace relación a la tecnología o medio que refleja y construye sentido desde las dinámicas sociales, como la radio, que es capaz de influir en la identidad y en las interacciones humanas. Entonces, la radio para el texto viene a ser un artefacto, un instrumento cultural. La cibercultura, que es este conjunto de prácticas, actitudes y valores que surgen del crecimiento del ciberespacio, ¿no? Entonces, ciberespacio, hay una cibercultura y toda una suerte de modo de comportamiento alrededor del uso, apropiación y utilización de los medios digitales, ¿no? Entonces, esa cibercultura, pues la idea es que desde la radio uno pudiera establecer una cibercultura en positivo, ¿no? Porque pues podemos hablar de cibercultura en negativo en términos de, pues, cuál es el uso correcto o el uso incorrecto de las plataformas digitales. Ciudadanías posibles, ¿no? Entonces son estas nuevas formas de participación, tanto en el espacio físico como en el espacio virtual, que se configuran a partir de las tecnologías y la interacción en el ciberespacio. La temporalidad, ¿no? Entonces, la construcción del tiempo desde esta perspectiva cronológica y cultural que influye en la percepción de la realidad y la memoria, eso es muy importante. Cuando se construye memoria histórica, el tema de la temporalidad es muy importante, el saber en cuándo, cómo, en dónde ocurrieron los hechos, ¿no? La hiperrealidad, que está relacionada con esa realidad que es simulada o reconstruida a partir de modelos y representaciones, donde lo virtual juega un papel esencial en la comprensión del mundo. Entonces,
desde el ciberespacio, desde esta idea de lo cibernético, el entorno digital, la internet, como la queramos llamar, pues se pueden relacionar o construir realidades simuladas. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir una radionovela para simular una realidad y desde allí generar o proponer una reflexión alrededor de un tema. Y finalmente la radio como un medio transformador, ¿no? No es solo un canal informativo, sino un espacio que se puede convertir en un espacio de diálogo, de construcción cultural, ¿no? Y pues en este espacio, en este entorno de lo digital, ampliando su alcance desde la convergencia con Internet. Una buena emisora montada en Internet que cumple el objetivo de llegar a una comunidad determinada para favorecer la realidad concreta de una comunidad, pues definitivamente termina siendo un artefacto, como lo dice el texto, transformador, que puede generar unas dinámicas culturales diferentes en un contexto determinado. Bueno, esos son los dos textos sugeridos que nos hablan de unas prácticas relacionadas con ciudadanías comunicativas, el tema de la radio y el tema de la construcción de la memoria histórica desde la experiencia de esta vereda en Medellín. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Jessica, para esta actividad que ya cierra ahorita el viernes y que yo veo que ya tú vas muy avanzada y me dices que tienes algunas preguntas? Entonces, identificar una problemática actual sobre la cual se pueda realizar un producto comunicativo en el marco de las ciudadanías comunicativas. Yo veo que tú ya seleccionaste un tema, ya seleccionaste una problemática. Definir de común acuerdo, bueno, en este caso no porque tú estás sola, a partir de la guía a partir de la guía de diseño, realizar un documento que estructure la propuesta a realizar, socializar el documento y realizar los aportes. ¿Qué contiene la guía? Entonces, esta guía lo que nos dice es que debes presentar un contexto de la problemática, la descripción del fenómeno social, los antecedentes, el mapa de actores involucrados. Entonces, en este caso, ¿quiénes están involucrados? Está la comunidad, está la alcaldía, está X y Y entes de control, esos son los actores involucrados. ¿Cuál es el contexto sociopolítico y cultural? Entonces, si estamos hablando de un municipio determinado de Colombia, pues hay que hablar de cuál es la situación sociopolítica del lugar donde ocurre la problemática, cuál es la relación que existe en términos del problema desde los entes gubernamentales en relación con el problema, qué tanta cercanía hay, qué tanto se escucha a la comunidad, se escucha, no se escucha, qué dice la gente alrededor del problema, cuál es la agenda de este conflicto, ¿no? Entonces, cómo ha venido transcurriendo el conflicto, empezó en tal momento, se dio de tal forma, avanzó así y en la actualidad está así. ¿Qué impactos ha tenido este conflicto? En las interacciones, pues se pueden integrar imágenes, fotografías y enlaces en caso de ser necesario, colocando la respectiva fuente. Articulación local, nacional e internacional en relación con el conflicto, si lo hay. Entonces, ¿qué tipo de articulaciones hay? Gestión en red, cuáles acciones colectivas se han desarrollado en términos de esta problemática. Entonces, no, los ciudadanos hicieron una movilización, luego hicieron una carta, luego hicieron X cosa, esas son las acciones desarrolladas. ¿Cuál es la perspectiva comunicativa? Entonces, ¿cómo están comunicando la problemática? ¿Qué están haciendo? No, están haciendo no solo las acciones colectivas, ¿sí? Entonces, están haciendo comunicados y los están dejando en las casas, o los están entregando en tal punto, o tienen una página web o una red social a través de donde publican, ¿no? ¿Cuál el mapa de los medios de comunicación? Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación del municipio? ¿Y cuál es tal vez de pronto como el despliegue que se le ha dado desde estos medios de comunicación a esa problemática? ¿Qué apropiación de TIC hay en la problemática? Entonces de pronto decimos, no hay ninguna apropiación de TIC porque ellos no han abierto ningún tipo de plataforma digital, ellos no están informando a través de ningún lado, sino simplemente ellos salen a tal lugar a protestar y ya. El marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual, pues obviamente referencias conceptuales que permitan el análisis de la problemática. Si tú te diste cuenta, yo ahorita abordé desde cada caso, desde cada tema de los textos, unos conceptos.
Entonces tú dices, no, aquí uno de los conceptos que considero importante abordar es el tema de la movilización pacífica, porque ellos se están movilizando pacíficamente. Entonces tú indagas sobre qué es una movilización pacífica. No, resulta que a través de lo que está sucediendo, entonces se ha generado una suerte de acercamiento y diálogo entre la población afectada y entre el gobierno. Entonces, la importancia del diálogo. Entonces, ahí conceptualizas alrededor del diálogo. Y luego vas a hacer una propuesta de producto comunicativo, que puede ser podcast, website, o sea, una página web, un audiovisual, un cómic u otro, donde justifiques los aportes a la agenda del conflicto, es decir, cómo este producto aportaría a ese conflicto, qué recursos necesitarías, cuál sería la síntesis del propósito de contenido, un plan de producción, un plan de preproducción, entonces, de acuerdo a lo que está ahí escrito en cada uno de ellos. Entonces, justamente este producto que vamos a hacer es un producto que va a contribuir de alguna forma a visibilizar, a socializar, a sensibilizar frente a la problemática que tú escogiste, ¿sí? Porque estamos hablando de ciudadanías comunicativas. Esa es la parte, digamos que la explicación de la fase 4. Yo no sé si, ya digamos que ahorita voy a hablar de la fase 5, pero entonces si tú quieres hacer preguntas, cuenta. Hola, profe, ¿aquí me escucha? Sí, señora. Bueno, profe, yo pues adelanté, pero yo digamos que mi propuesta fue como enfocada a una problemática que fue el tema del mal estado de las vías en la zona rural de Montes de María. Digamos que yo no me enfoqué mucho en un tema de, bueno, sí, digamos que ahí va a verse la comunicación y todo eso, pero puntualmente me enfoqué como en una problemática social. No sé si estuvo bien o si... Sí, porque es una problemática ciudadana. Digamos que aquí lo que le vamos a hacer es el análisis desde las ciudadanías comunicativas al conflicto, ¿sí? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, en el caso de la historia de Medellín, del caso de esta comunidad, de esta vereda, lo que ellos hicieron fue, desde distintas acciones de memoria histórica, recuperar un espacio público. Aquí lo que está haciendo la gente, creo que recuérdame el tema, es algo relacionado con peaje. Sobre que, recuérdame el tema, el problema. ¿Escucha? Sí. Sí, vías en mal estado en Montes de María, específicamente en la zona rural de San Francisco y el Carmen de Bolívar. Y que ese pues ha sido un motivo de protesta y de mucha movilización pacífica por parte de las comunidades campesinas. Está perfecto. Es una problemática que afecta a una comunidad y ellos han buscado la forma de hacerse sentir frente a esa problemática. Esto lo que tú vas a hacer es el análisis de cómo lo han abordado ellos, pero también cómo en los medios, los medios locales, por ejemplo, los medios nacionales, a ver tú qué encuentras. Si sí o no, por ejemplo, uno podría decir, a un medio como Caracol o RCN, un canal como El Espectador o El Tiempo, les interesaría cubrir un tema de problema de vías en el Carmen de Bolívar, que la gente proteste, pues a no ser de que ya la cosa crezca demasiado, porque en este país lamentablemente funciona así, es que tal vez le podrían parar bolas, ¿no? Entonces, donde la movilización ya fuera una cosa más grande, se generaran bloqueos, etc. Entonces, lo que tú vas a hacer es también una indagación de cómo se ha cubierto desde lo mediático el problema. Entonces, tú vas a establecer, no, resulta que los medios masivos, ninguno le ha hecho cobertura a la problemática, pero los medios, hay medios ciudadanos, medios comunitarios, medios más locales, que por supuesto sí lo han hecho porque son temáticas que están relacionadas con ese contexto. Entonces ahí vamos a empezar a establecer como esa diferenciación entre cuál es el rol que juegan los medios aquí en una problemática muy del orden local y qué papel van a jugar los medios locales
en una problemática, pues que por supuesto es de interés local, ¿no? Entonces está súper bien. Está súper bien. Y el producto comunicativo que tú tienes que proponer es justamente tú cómo aportarías desde una web, desde una página web, desde un video, desde un programa de radio, desde, ¿qué es lo otro que hay ahí? Un audiovisual, un cómic, bueno, o un producto el que tú quieras que comunique cómo aportarías para la divulgación o la comunicación, porque estamos hablando de ciudadanías comunicativas sobre ese. Entonces, por ejemplo, si tú dices, voy a hacer un podcast, entonces para hacer un podcast, pues yo necesito hablar con personas que se han movilizado, personas que me puedan hablar de la problemática, personas que sí, entonces yo invito a una serie de personas que me hablen del tema, a una o a dos personas, ¿sí? O no, resulta que tú dices, no, a mí me gustaría hacer una nota periodística, un escrito donde yo divulgo, ¿no? Y entonces esa nota la pongo bien chévere y esa nota yo la ayudaría a divulgar a través de mis canales digitales. O voy a hacer un audiovisual, ¿sí? Digamos que tú ya escoges lo que por facilidad, por practicidad también, pues te quede más fácil y que de alguna manera sí pudiera contribuir a dar a conocer pues la problemática. ¿Qué otra pregunta tienes? Jessica. Sería como, esa era como la inquietud que tenía respecto del tema. Yo decía, ¿cómo lo abordo? ¿Será que sí está bien? Pero sí, pues luces para, y ese tema, y pues por lo pronto tengo pensado pues el tema de, está aclarando esa duda con el tema del podcast, de hacer un podcast pues con voces de las comunidades. Súper. No, yo lo vi súper bien, yo lo vi súper bien. Tal vez indaga un poquito más sobre los antecedentes como para pues darle fuerza como relevancia a la problemática, es decir, por qué es importante comunicar sobre esta problemática a la ciudadanía, porque es importante que la gente sea consciente de la movilización y de la importancia de esa movilización, porque la gente se moviliza. ¿Es por molestar o realmente es que la afectación termina siendo de un nivel que es importante que la gente lo conozca más allá pues de los directamente afectados, ¿no? Seguramente si hay movilizaciones es porque la afectación es bastante alta, ¿no? Entonces es eso, como darle un poquito más de fuerza al contexto. Yo veo que tú lo estás haciendo bien, importantísimo que reflexiones, o que reflexiones más que reflexionar, es como que identifiques los actores. Entonces, cuando hablamos de actores sociales, pues son todas las entidades, personas, entonces hablamos de actores individuales, actores colectivos que pueden llegar a incidir en la problemática de manera directa o de manera indirecta. Entonces, un actor que incide de manera directa, pues son las personas que se movilizan. Un actor que incide de manera directa, pues es la gente encargada de obras públicas en el departamento o en el municipio. La alcaldía es un actor directo. Un actor indirecto, pues podría llegar a ser la policía, que termina atendiendo la movilización, pero más para despejar la movilización que para atender la problemática. ¿Sí? Entonces, todos los actores que en el marco del conflicto intervienen de manera directa o de manera indirecta. ¿Listo? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, señora, entendido todo. No, señora, todo claro. Listo. Ahora, en relación con la actividad de la fase 5, pues la actividad de la fase 5 es ya la realización del producto. Entonces, aquí en la fase 4 dejamos hasta la propuesta. Solo vas a proponer cómo lo harías, a quién entrevistarías, qué necesitarías para producirlo, etcétera, etcétera. Pues un podcast que no sea muy largo, ¿no? Pues digamos que en la medida en que mejor lo podamos editar, musicalizar y demás, pues chévere que sea larguito, pero sí, o sea, de 20 minutos por ahí. Pero si tú dices,
no, realmente no me da para tanto, pues yo lo dejo por ahí de 10 minutos. Sí, ahí lo más importante es que puedas, pues justamente entrevistar personas, que puedas conseguir testimonios, que tú también puedas hacer como una contextualización del tema, etcétera, etcétera. Entonces, para esa fase número 5, que va del 14 de diciembre al 20 de enero, para esa tenemos un poco más de un mes. Entonces, debes hacer el producto, subir el producto al foro y ya digamos que yo te voy a hacer ahí recomendaciones, porque en la fase 6 ya nos encontramos, hacemos un encuentro final para que tú me muestres el producto y ahí podamos pues ver con los comentarios que yo te hice el producto mucho mejor pues elaborado y terminado, ¿sí? Entonces, pues nada, no sé si al respecto tengas alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, bueno, eso también es lo que decía usted, que yo pensaba que en esta etapa era que se iba a hacer el podcast, pero ahorita es la propuesta, ¿cierto? Es la Solo propuesta la y ya así para propuesta. la... Haces Ok, toda la guía de análisis, la finalizas con la propuesta y para la siguiente fase que tienes más de un mes, haces el podcast. No, no te da la vida para hacerlo ahorita. No, para la siguiente sí, pero entrega, que para esa sí tienes ya un mesecito, vas a tener un mesecito para poderlo hacer. muy bien. ¿Listo? Y en la Bueno, última fase, que es después del 20 de enero, o sea, en la fase 6, ahí ya nos ponemos de acuerdo y tú me dices, profe, ya lo tengo listo y ya agendamos un espacio y ese sería el último encuentro donde ya tú me socializas y ya. perfecto, ¿Listo? profe, perfecto. Bueno, no, por Sí, ahora muy bien, tú eres muy juiciosa, tienes o sea, tienes un ejercicio como muy riguroso para hacer las actividades, el tema está bien pensado porque además, digamos que si uno hablara, cuando uno habla de comunicación, uno no habla solo de comunicación en relación con los medios, sino que lo hablábamos, recuerdas, hablábamos de las prácticas comunicativas y cómo desde de muchas formas la comunidad o la gente, la ciudadanía, puede comunicar cosas sin necesidad de usar la radio, la prensa y la televisión. Entonces, una movilización pacífica ya es una práctica comunicativa, es una forma de comunicar algo que les incomoda, algo que quieren dar a conocer. Y pues ahí hay que analizar qué otros elementos utilizan ellos para comunicar. ¿Listo? listo, mi profe. Bueno, Gracias. Jessica. Entonces, pues muchos éxitos. Muy bien, vas muy bien. Y nada, hay cualquier cosita, estoy pendiente. Bueno, Ay, que bueno, te profe, rinda estos muchísimas 2 días gracias. con la guía y la propuesta. Y entregas el 3, Claro, ¿vale? claro que sí, mi profe, muchísimas gracias por el apoyo. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por ser tan juiciosa. Entonces, que tengas una feliz noche y que descanses. Bendiciones, profe, un abracito. Chao. Igualmente para ti, que estés muy bien.